Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los alumnos Rebeca, Micaela, Brian y Fabricio. En esta oportunidad nosotros vamos a estar hablando de las relaciones que existen entre las tres unidades, ¿sí? Haciendo obviamente una breve síntesis acerca de sus relaciones. Primeramente tenemos la unidad número 1, la unidad bioenergética, ¿sí? Que habla de las células, de los distintos tipos de células que existen y su desarrollo. Entonces, la célula es la unidad básica, funcional y estructural de los seres vivos. Existen dos tipos de células, ¿sí? Tenemos la procariota, vegetal, y las eucariotas o animal. Esta última poseen tres partes principales, ¿sí? La membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. Y acá por ahí me quiero detener un poco porque nosotros como grupo queríamos explicar que la célula eucariota es una de las células más importantes que nosotros vamos a estudiar en esta materia, ¿sí? Entonces, por ahí le dimos la importancia que teníamos que darle y que ella se merece, ¿no? Entonces, la membrana plasmática contiene el núcleo, el citoplasma, que dentro del mismo se encuentran las diferentes organelas. Una de ellas y la más importante es la mitocondria, donde se almacena la energía que se obtiene a través del proceso metabólico, producido por los alimentos, logrando así el desarrollo y el crecimiento de los huesos, de los músculos y de las articulaciones, lo cual componen el aparato locomotor, permitiendo el movimiento y dándole la estabilidad al cuerpo. Por otra parte, tenemos la segunda unidad, que habla de la biomecánica de los movimientos, ¿sí? La biomecánica se encarga del estudio de los movimientos, función y estructura del cuerpo humano, cargas y sobrecargas de estructuras específicas y factores que influencian el desarrollo o el desempeño a partir de conocimientos científicos. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, las dos áreas importantes de estudio son la estática, que estudia los materiales que se encuentran en equilibrio estático, ¿sí? Es decir, en un equilibrio quieto, y la dinámica, que estudia los cuerpos en movimiento. Es necesario conocer las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿sí? Esas fuerzas son la cinemática, que incluye el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, independizándose de las fuerzas que actúan para producir ese movimiento. La otra rama de la dinámica es la cinética, que incorpora los conceptos de masa, de fuerza y de energía a la noción de movimiento. La mecánica clásica realiza un estudio relativamente simple sobre los procesos naturales. Sin embargo, es un excelente modelo para analizar los movimientos de nuestro caso humano. La importancia reside en la aproximación matemática y física de procesos complejos como lo es el movimiento. Esta aproximación es fundamental para la comprensión de los procesos biológicos, por lo que su estudio es imprescindible. Ahora a continuación nosotros vamos a desarrollar la célula eucariota, pero teniendo en cuenta sus tres partes, ¿sí? Tenemos la membrana plasmática, que regula el transporte de las materias desde el interior y el exterior de la célula. De esta manera, la membrana plasmática es capaz de mantener cualitativamente el medio interno del medio externo. Además, la membrana desempeña funciones de comunicación entre diferentes células. Por otra parte, tenemos el citoplasma, que comprende todo el contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo. En general, el citoplasma está constituido por agua con partículas disueltas. Las organelas son estructuras celulares complejas y organizadas que presentan membrana similar a la membrana plasmática, cada una de las cuales cumple una función y tienen una forma determinada.
la organela más importante de la mitocondria, que justamente son las encargadas de producir el ATP, ¿sí? Esa es la característica principal de esta organela. El núcleo se concentra el control de todas las funciones celulares, además de contener la información que se va a heredar en una eventual división celular, como puede ser ampliamente conocido el ADN, que contiene la información genética de cada una de las células. Y este ADN está contenido dentro del núcleo, formando los cromosomas. Por otra parte, dentro de esta misma unidad, tenemos a las reacciones químicas celulares. La energía transferida a un cuerpo proviene de la liberación de energía almacenada en los enlaces químicos. Los enlaces químicos que contienen una alta energía potencial son habitualmente llamados enlaces de alta energía. Dentro de esas reacciones tenemos a las reacciones endorgónicas y a las reacciones exorgónicas. Las reacciones endorgónicas, dado que para producir el resultado final de estas reacciones a los reactivos moléculas iniciales, se le adiciona energía. Los productos finales serían, poseen mayor energía. Y la exorgónica liberan energía como resultado de un proceso químico, ¿sí? Esa es la diferencia por ahí de una con otra. De eso se va a desprender el fosfato de alta energía, que es la de adenosina trifosfato. La energía inmediata para la contracción muscular proviene de componentes que contienen fosfato de alta energía, como la adenosina trifosfato. La función del ATP es contener energía que es liberada en las reacciones exorgónicas temporariamente para que luego sea utilizada por los diferentes mecanismos celulares. Por otra parte, hablamos de unas reacciones acopladas. Una de las características del metabolismo corporal es que las reacciones exorgónicas y las endorgónicas se acoplan de manera que la energía liberada por la primera es aprovechada por la segunda, ¿sí? En todas estas reacciones, nosotros hablamos de reactivos, productos y energía. Y como sabemos, la energía que obtiene el cuerpo humano está contenida en los alimentos, que son el hidrato de carbono, las proteínas, etc. Por otra parte, tenemos las enzimas, que son grandes proteínas que aceleran las reacciones químicas. En su estructura globular se entrelazan y se pliegan mediante una o más cadenas polipeptídicas que así aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo o lugar donde se reconoce el sustrato y donde se realiza la reacción. Todo eso a modo de síntesis, ¿sí?, dado por el grupo. Después de esto podemos hablar de una producción anaeróbica de ATP, ¿sí?, donde tenemos el sistema de ATP de fosfocreatina, la manera más simple y por lo tanto más rápida de producir ATP. Involucra la transferencia de un grupo fosfato y su energía contenida en su enlace desde la fosfocreatina para formar el ATP. Esta reacción es catalizada por las enzimas de creatinquinasa. Tan rápidamente el ATP es utilizado al inicio del ejercicio. El ATP es resintetizado vía la reacción con la PC, ¿sí?, que sería la fosfocreatina. La glucólisis, la vía glucolítica, es una vía anaeróbica utilizada para transferir la energía liberada en la degradación de la glucosa para formar ATP. La misma ocurre en el citoplasma de las células musculares. Entonces decíamos que la misma ocurre en el citoplasma de las células musculares y es una serie de reacciones acopladas, catalizadas enzimáticamente en general.
Esta vía se utiliza durante el ejercicio con una duración de unos segundos hasta unos pocos minutos. Este sistema ocurre en dos fases, la primera de inversión energética y la segunda de generación de energía. Y por otra parte tenemos la producción aeróbica de ATP, ¿sí? Que ahí es donde va a aparecer el ciclo de Krebs. La función principal es de producir la energía salvada y transportada como el ATP o el GTP, ¿sí? La cadena de transporte de electrones, el transporte de electrones se realiza en la membrana de la mitocondria. La fosforilación oxidativa se refiere a dos procesos acoplados, la oxidación de compuestos y la fosforilización para formar ATP. La producción aeróbica de ATP es factible debido a una mecánica que utiliza la energía potencial disponible en los transportadores de hidrógeno, reducidos como el NAD, el PAD, para fosforilar el ADP. Bien. Ahora vamos a pasar a la unidad número 2 que habla acerca de los tejidos. Nosotros tenemos tres tipos, o mejor dicho, dos tipos de tejidos. Tenemos el tejido óseo, es un tejido conectivo que difiere de otros tejidos conectivos como el cartílago o la estructura de la matriz extracelular. El hueso está compuesto por una porción orgánica, que sería más o menos cerca del 30%, y otra inorgánica, que sería cerca del 70%. Los huesos no son estructuras estáticas, sino que se van regenerando continuamente. Por eso la adecuada proporción de ambos componentes hacen de los huesos estructuras rígidas, con cierto grado de flexibilidad para no ser frágiles ante la tracción o la flexión. Tejido articular. Una articulación es el punto de unión entre dos o más huesos. Son las que permiten el movimiento del aparato locomotor. Por ejemplo, la unión de la articulación de la escápula con el húmero. Son las que permiten el movimiento del aparato locomotor, ¿no es cierto? No por sí solas, y ayudan a responder a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano. Las articulaciones del cuerpo humano varían de acuerdo a su estructura y su funcionalidad. Estructuralmente varían de acuerdo al tipo de tejido conectivo que la forma, es decir, qué tipo de tejido une los diferentes huesos. Así lo podemos definir como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. De acuerdo a su funcionalidad, las dividiremos en tres clases. La sinartrosis, que son sin movimiento, la anfiartrosis con movimiento restringido, es decir, limitado, y la diartrosis con mucho movimiento. Después hablamos de la miología, ¿sí? En el cuerpo humano existen tres tipos de tejidos musculares, que difieren en la estructura de las células que lo forman. Sin embargo, presentan características comunes, como la excitabilidad eléctrica, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Los tres tipos de músculos son el liso, cardíaco y esquelético. Nos centraremos en el esquelético. Es el que forma parte del aparato locomotor. Su contracción da lugar a los movimientos. Estos elementos funcionan de manera coordinada. Los huesos funcionan como los elementos rígidos de este sistema a manera de palancas, las articulaciones como elementos de unión entre los huesos y le permite su intermovilidad. Y los músculos son los elementos que le confieren movilidad al sistema. Es el motor que transforma la energía para permitir el movimiento. Esa es una relación que hicimos
¿sí? A modo de síntesis entre la unidad 1 y la unidad 2.